Estoy tan contento de que me acompañes hoy. Lo que estás a punto de experimentar es un mensaje que estuvo tan fuerte en mi corazón que lo prediqué con todo lo que tenía nuestra iglesia. Y es interesante, cuando salí de casa, tomé el cuaderno equivocado. Tenía notas ahí en las que trabajé toda la semana y estaba listo. Llegué ahí, lo abrí y tenía otro cuaderno. Entonces, esto salió de mi corazón. Quiero que te prepares. Entremos a la palabra juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Si tienen una Biblia, pueden encontrar un par de lugares para comenzar: Hechos capítulo 10 y Lucas capítulo 13. Hechos 10 y Lucas 13. En Hechos capítulo 10, Pedro ha sido guiado sobrenaturalmente a ir a la casa de Cornelio. Él va a predicar el evangelio allí a este hombre gentil y a todos sus amigos y familiares con él. Y en este momento, han pasado 10 años después del día de Pentecostés, la iglesia sigue siendo 100% exclusivamente judía. No se dieron cuenta de que los gentiles podían ser salvados. Creían sí, pero primero tienen que hacerse judíos, guardar la ley de Moisés, circuncidarse, etcétera, etcétera. Y entonces, solo a través de la puerta del judaísmo podrías convertirte en cristiano, en un creyente en Jesús. Pero Dios trató con Pedro y le mostró que no, esto es para todo el mundo. Y fue revolucionario para la iglesia. De hecho, hubo mucho rechazo de la iglesia madre en Jerusalén cuando supieron que Pedro había ido y predicado el evangelio a los gentiles. Pero digo todo esto para enmarcarlo. Él está en la casa y dice, mira, Dios ha mostrado que básicamente esto es para todos. Y luego resume el ministerio terrenal de Jesús en una oración y continúa hablando de su muerte y resurrección. Pero Pedro pone el ministerio terrenal de Jesús en una sola oración corta, y es Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como este individuo haciendo bienes y sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús y anduvo haciendo bienes y sanando. La sanidad es buena. La sanidad, amigo, es una obra que viene de Dios. Dios es un sanador. Él estaba con Jesús. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una de las cosas que hace el diablo es oprimir a las personas con enfermedades. Pedro dijo de nuevo, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay muchos lugares a donde ir. Hay numerosos lugares en los evangelios donde las personas estaban afligidas físicamente con enfermedades causadas por espíritus malignos. No fueron sanadas hasta que Jesús echó fuera los espíritus. Ciertamente no siempre es el caso, no en la mayoría de los casos, pero a veces sucede que hay un espíritu directamente allí que causa y refuerza una enfermedad. Encontramos esto en Lucas capítulo 13, una historia que probablemente conozcan. Del versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Literalmente, ella tenía un espíritu de enfermedad. La traducción amplificada dice algo así: ella tuvo una enfermedad que fue causada, o una dolencia que fue causada por un demonio de enfermedad. 18 años. Y Lucas, quien escribió Lucas y el libro de Hechos, de hecho era médico. La Biblia lo llama médico amado. Es muy interesante porque, a diferencia de los otros evangelios, él usa muchos términos médicos, tanto en el libro de los Hechos como en el evangelio de Lucas, que los otros escritores no usan. Él usa un término médico antiguo aquí para describir su condición. Ella estaba inclinada, literalmente no era posible ni siquiera hacer contacto visual con las personas debido a su condición. Y dice que ella tuvo un espíritu de enfermedad, 18 años, y claro, Jesús la sana,
Y luego vean lo que dijo Cristo en el versículo 16, después de haber sanado a la mujer. Dijo, ya esta mujer, hija de Abraham, que Satanás había atado, piénsenlo, 18 años, ¿no se le debía liberar en sábado? Jesús dijo que Satanás la ató por 18 años, siendo una hija de Abraham, debería ser libre. Gálatas dice, si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esas son buenas noticias. Ahora, encontramos que no es lo único que hace el diablo, sino que es una de las cosas que el diablo hará en la vida de las personas, traerá enfermedad. Con eso en mente, Efesios 4:27 dice, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Y la palabra lugar es la palabra griega topos. Y es la palabra de la que obtenemos nuestra palabra topografía. Literalmente significa que ni siquiera le des un lugar para poner su pie. No le des espacio por una razón, y no es lo único que hace, pero cuando el diablo viene, muchas veces traerá enfermedades consigo. Las Escrituras dicen que no den lugar, no le des ni un solo espacio, no le des una oportunidad, dice otra versión, ni un solo lugar para poner su pie en el suelo. No le des espacio. Y el contexto de estos versículos en Efesios 4, donde dice no le den lugar al diablo, si leen los versículos de antes y después, hablan específicamente de la ira que no se libera, sino que la alimentas y permites que crezca. Ira que se convierte en amargura, ira que no se libera, un dolor que no se deja ir, una injusticia que cometieron contra mí, mis derechos fueron pisoteados, fui traicionado, alguien me hizo algo que no debería haberme hecho, o no hizo algo por mí que debería haber hecho, pero por cualquier razón no lo dejaré pasar. Y me aferro a eso. Ahí dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. No vayas a cama enojado. Pero la idea es que si lo guardas y permites que crezca, le das la oportunidad al diablo. Y cuando él venga, lo leímos, Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Una de las cosas que hace es enfermar a la gente. Saben, mis padres tenían una pequeña cabaña en Big Bear. Era una cosa pequeña y era divertido, iba ahí de vez en cuando y no sé exactamente cómo pasó, pero la cabaña se infestó de murciélagos. Ibas allí, estabas leyendo un libro y de repente un murciélago pasaba volando y era espeluznante. O veías la televisión, muchas veces estuve allá con un par de personas con redes tratando de atrapar a esos murciélagos. Escucha, su radar funciona muy bien, pero era cómico. Tienes una vara en una mano y una red en la otra mano, cazando murciélagos. Esa no es la mejor manera de pasar una noche. Nos enteramos, una vez que un amigo fue allí, que había un pequeño agujero en el exterior de la casa que conducía al interior, y los murciélagos se colaban por el agujero y entraban en la casa. Encontraron una apertura. Entonces mi amigo selló la apertura para que los murciélagos ya no pudieran pasar. Tienes que sellar la apertura de la falta de perdón si no quieres que el diablo se meta. Tienes que sellar la apertura de la ira sin resolver y la amargura si no quieres que el diablo se meta. Fui voluntario en un ministerio cristiano hace años y años, probablemente en 1977, 78, por esos años. Respondía a teléfonos, había mucha gente en los teléfonos y ministrábamos a las personas que llamaban, pero a veces el anfitrión era algo por televisión, recaudaban dinero para plantar árboles en Jerusalén o algo así. Pero incluso si alguien llamaba para donar $15 para plantar un árbol, averiguaba si era salvo. Si no era, lo guiaba a Cristo. Y siempre llevaba la conversación al bautismo en el Espíritu Santo. Alguien llamaba para donar para un árbol, lo tenía hablando en lenguas en unos 7 u 8 minutos. Y había
este líder, él era voluntario también, pero estaba por encima de todos los chicos en mi turno. Todos los chicos que estaban allí, y él se paraba detrás de mí y me escuchaba hablar con personas. Y noté que él se paraba detrás de mí muchas veces cuando estaba llenando a la gente con el Espíritu. Finalmente dijo: Bayless, solo quieren obtener más dinero y no quieren que hagas esto. Dije: es muy importante, es lo que Jesús quiere. Él dijo: lo sé, he estado oyendo. De hecho, mi esposa y yo tenemos un estudio bíblico en nuestra casa y nos gustaría que vinieras a enseñar. ¿Harías eso por nosotros? Dije: me encantaría. Entonces iba a su casa una vez al mes, enseñaba el estudio bíblico, tenían una habitación llena de personas y en general cuando llegaba enseñaba sobre la fe y sanidad. Y al terminar de orar una noche, habíamos hablado sobre el perdón. Había una señora allí, quería oración por sanidad, pero dijo: seré franca contigo, estoy amargada con alguien. Le dije: debes deshacerte de eso, si no, no servirá de nada orar por ti. Ella dijo: pero quiero que ores por mí. Dije: no lo haré. Ella dijo: no los voy a perdonar. Dije: está bien, no voy a orar por ti entonces. Ella se enojó. El siguiente mes volvió. De hecho, esa creo que fue 2 semanas después. Lo enseñé de nuevo. Y ella vino con una mirada de suficiencia en su rostro y dijo: encontré un versículo que prueba que no tengo que perdonar. Así fue. Dije: ¿dónde está? Ella dijo: no tengo que mostrarte. Dije: bueno, yo tampoco tengo que orar por ti. Y lo dejamos así. No me hubiera hecho ningún bien en el mundo orar por ella. No me habría hecho ningún bien en el mundo orar por ella para que fuera sanada, si ella elegía aferrarse a la amargura y la falta de perdón. Jesús le respondió a Pedro cuando Pedro dijo: oye, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me ofende? 7 veces. Y Pedro creyó que era generoso, que estaba siendo magnánimo. 7 veces. Jesús dijo: no, 70 veces 7. Y si lo pones junto con los otros evangelios, será 70 veces 7 en un día, 490 veces en un día. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Y estoy seguro de que Pedro y los discípulos se sorprendieron, pero se sorprenderían más porque Jesús dijo: escuchen, así es como funciona el reino. Un sirviente le debe esta fabulosa suma a un rey. Sería para nosotros millones de dólares. Era una suma impagable. Era imposible para él pagar la deuda. El rey lo llama, paga lo que debe, se cae y dice: por favor, ten paciencia conmigo, te pagaré todo. Pero no podía pagar. El rey tuvo compasión de él, le perdonó toda la deuda, lo dejó ir. La Biblia dice que salió y encontró, literalmente salió a buscar a un consiervo que le debía $10. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Las mismas palabras: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero no lo hizo, lo arrojó a la prisión. Los otros sirvientes supieron lo que pasó, le dijeron al rey. El rey estaba furioso, llamó al hombre y le dijo: oye, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda, tuve compasión de ti. ¿No deberías haber tenido compasión de tu consiervo? Y luego lo entregó a manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y la enseñanza: Jesús dijo: así era mi Padre Celestial con ustedes también, si de corazón no perdonan a su hermano sus ofensas. Es una gran lección. En otras palabras, Dios quiere liberarte. Como dije, no sirve de nada orar si te aferras a la falta de perdón. Le da una apertura al diablo. Es un tapete de bienvenida para que el diablo entre en tu vida, entre en tu familia, y en una de las cosas, no la única cosa que hace, pero una de las cosas es que trae enfermedad cuando viene. Ahora, cuando ese rey le dijo: está bien, lo metió en la cárcel, le dijo: hasta que pagues lo que debes, nunca podría pagar la deuda para empezar, pero en este punto ya le perdonó esa deuda original. La única deuda que tenía era la deuda del perdón. Y se iba a quedar en manos de los torturadores hasta que esa deuda fuera pagada. La Biblia dice: no debas nada a nadie excepto amarlo. Es una deuda que debemos continuamente por lo que Dios ha hecho por nosotros. Los grandes versículos en los que Jesús enseñó sobre el tema de la fe en relación con la higuera que maldijo y dijo: tengan fe en Dios, sobre hablarle a la montaña. Él dice: por tanto, cuando estén orando, crean que reciben cuando oran.
Cree que esas cosas te son dadas cuando oras, cuando las pidas las tendrás. Maravillosa enseñanza sobre la fe. Pero luego dijo esto: mientras estés orando, debes perdonar si tienes algo contra alguien, porque si no perdonas, tampoco mi Padre Celestial te perdonará tus ofensas. La fe no funcionará si tengo falta de perdón en mi corazón. La fe no funcionará si tengo falta de perdón en mi corazón. Pero en el otro lado de esa moneda, Gálatas 5:6, la fe obra a través del amor. Cuando elijo perdonar, cuando elijo soltar, cuando elijo andar en amor, la fe puede funcionar. Hay algunos que prefieren quedarse enfermos que perdonar. Es verdad. Hay algunas personas que preferirían estar llenas de dolores y molestias y estar enfermas en el cuerpo que perdonar. Amigo, debemos perdonar si queremos que nuestra fe en Dios y nuestra fe en la palabra de Dios obre para nosotros. Quiero leerles algo aquí de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pablo está escribiendo. Solo mira esto. Segunda de Corintios 2, versículos 10 y 11. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si no perdonamos, le damos ventaja al diablo. Otras traducciones dicen para que no le demos al diablo oportunidad. Si no perdonamos, abrimos la puerta y decimos, bienvenido diablo. Pero cuando perdonamos, cerramos esa puerta. Bien, escuchen esto en Santiago capítulo 5, versículo 16. Esto es de una traducción fácil de leer. Dice, siempre díganse unos a otros las cosas malas que han hecho. Luego oren unos por otros. Hagan esto para que Dios los pueda sanar. Todo el que vive como Dios quiere puede orar y sucederán grandes cosas. Ahora, si has hecho daño a alguien, debes pedir que te perdone. Si necesitas decirle a alguien más que lo perdonas, hazlo. No es siempre posible. A veces solo necesitas confesárselo a Dios. Pide a Dios que te perdone. No es posible ni aconsejable en algunas circunstancias. Pero cuando sea posible, definitivamente hazlo. Si necesitas pedir perdón, no lo dudes. La razón principal que Jesús dio cuando la fe falla es la falta de perdón. La principal ventaja que tiene el diablo en la vida de las personas, la apertura número 1 que las personas le dan al diablo en sus vidas, es la falta de perdón. Muchos me han oído compartir la historia antes, pero estaba enseñando un domingo por la noche sobre el tema de la sanidad y el perdón. Terminé la reunión, pasamos un buen rato, había sensación de presencia de Dios, oramos por la gente. El siguiente domingo una señora se me acerca y dice, pastor, ese mensaje del domingo pasado me impactó. Dije, grandioso. Ella dijo, supe al final de la reunión que tenía que ir a casa y llamar a mi padre esa noche. No había hablado con mi papá en años y años y años. Creo que fue más de una década. No he hablado con mi padre. Necesitaba llamarlo y perdonarlo. Nunca le pregunté de qué se trataba y ella no quería compartir esa información, así que lo dejé ahí. Dije, es genial. Dijo, fui a casa, tenía el número de mi papá, lo llamé, estaba tan sorprendido, dije, papá, soy yo. Él dijo, hola, amor, ¿por qué llamas? Ella dijo, papá, he estado amargada contigo, solo quiero que sepas que te perdono por lo que hiciste, te perdono. Él rompió en llanto y dijo, gracias, cielo, no me lo merezco, pero gracias. Y ella dijo, papá, hay algo más. He estado tan amargada por tantos años contigo, quiero que me perdones por guardarte rencor todos estos años. Él dijo, por supuesto.
Y entonces la mujer, mientras me cuenta la historia, empieza a llorar. Ella dijo, lo que no sabe, pastor, es que he tenido una migraña durante 15 años. Ella no dijo, he tenido migrañas por 15 años. Ella dijo, he tenido una migraña por 15 años. Todos los días, las 24 horas del día, tengo un dolor terrible en la cabeza. Todas las noches, toda la noche, tengo un dolor terrible en la cabeza. Tomo un puñado de medicamentos, apenas tocan el dolor. 15 años no he estado sin esta migraña. Todos los días, todas las noches, todos los días, todas las noches, todas las semanas, todos los meses, todos los años, año tras año tras año, 15 años. Dijo, perdoné a mi padre el domingo por la noche y me desperté en la mañana y no tenía dolor de cabeza. Ella dijo, no he tenido dolor en la cabeza toda la semana. Ahí estaba llorando mientras me contaba esta historia. Ella dijo, pastor, no tiene idea de lo que es tener dolor en la cabeza por 15 años y de repente ser libre. Ella selló esa apertura. Los murciélagos ya no podían entrar. Nunca más. Ahora diré esto, y creo que es importante entender, el perdón no siempre termina en reconciliación. No es así. Es genial cuando sucede, pero como dice el refrán, se necesitan dos para bailar tango. El perdón es un regalo que te das a ti mismo y le das a otra persona. Es gratis. Tú lo das. Pero puede que no haya respuesta por su parte. Pienso en alguien que me había herido hace muchos años de una manera bastante significativa y lo perdoné. No medito en eso, no pienso en eso, y cuando lo pienso no me pongo nervioso, hablo bien de él. No es un problema conmigo, lo dejé pasar hace tantos años, pero nunca ha habido arrepentimiento de su parte. Y lo que me hicieron a mí lo han ido haciendo a varias otras personas. La misma cosa. De hecho, algunas de las otras personas se me acercaron y me dijeron, Bayless, sabemos que esto te pasó también, lo sentimos mucho, no lo sabíamos, pero le dieron las mismas oportunidades y sucedieron las mismas cosas, así que ha habido este rastro de destrucción en varias otras relaciones desde entonces. Nunca ha habido una reconciliación, no sé si habrá, estaría muy abierto a eso. Pero hasta este punto han pasado muchos años y no ha pasado. Pero en lo que respecta al perdón, no es un problema para mí. No hablo de lo que me hicieron, no lo recuerdo, no pienso en eso. No es un problema. Creo que fue Corrie ten Boom. Una gran mujer de Dios. Ella y su hermana habían estado en un campo de concentración alemán y de hecho he estado en el lugar, estuve allí con el hermano Andrew, el contrabandista de Dios, si has leído el libro. Tuve el gran privilegio de pasar un día con él. Y Corrie ten Boom solía grabar sus programas de radio allí en su casa y vi el lugar donde eso pasó. Y ella cuenta la historia. Básicamente, sintió que no había perdonado. Fue a su pastor y le dijo, he tratado de perdonar a estas personas que nos dañaron mucho y su hermana, de hecho, murió en el campo de concentración. Ella dijo, pero todas estas emociones me invaden de nuevo y siento que no he perdonado, es tan fresco. Entonces perdono de nuevo y luego un poco más tarde algo pasa y las emociones me inundan de nuevo. El pastor la llevó a una iglesia antigua y había un campanario. ¡Pam! Tiró de la cuerda, la campana empieza a sonar. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Jala de nuevo, ding, dong, ding, dong. Y luego la suelta, da un paso atrás y la campana sigue. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Y silencio. Él dijo, cuando perdonas, es como soltar la cuerda. Él dijo, las emociones y los sentimientos todavía harán ding-dong en tu alma por un tiempo cuando los sueltes. Ahora te diré algo, si no sigues tirando de la cuerda del rencor, se aquietará tu alma. Mencioné a la persona en mi propia vida hace unos minutos que la he perdonado. No es un problema.
Pero diré que la campana sonó en mi alma por un tiempo. Pero me negué a recordarlo, me negué a ir con alguien más y contarle la historia. No quería contar mi lado. No quería ser justo a los ojos de otra persona, solo lo dejé ir. No lo recordé, no lo medité, no lo tocaría en mis pensamientos, de rodillas la perdoné y eso fue todo. Sí, sonó la campana, no significaba que había perdonado. Me negué a tirar de esa cuerda. Y es tan silencioso y pacífico aquí y aquí. Y te digo que es algo glorioso, glorioso. Ahora, siento que necesitamos perdonar. Necesitamos liberar a aquellos que nos han hecho mal. Como dije, es un regalo que le das a otra persona. Perdón y confianza no son lo mismo. El perdón es un regalo. Primero te lo das a ti mismo porque lo necesitas. Necesitas lo que te aporta. Es un regalo que le das a otra persona. La confianza hay que ganarla. Entonces, si te perdono, llamas a mi puerta, abro la puerta y digo hola y ¡bam! Me golpeas la nariz. Yo cerré la puerta. Vuelves a llamar a la puerta, hola, ¡bum! Me golpeas la nariz. Bien, te voy a perdonar por golpearme la nariz. 2 veces. Voy a hacerlo, pero te amaré con la puerta cerrada. No voy a confiar en ti. Vas a tener que ganarte eso. Pero el perdón no tienes que ganarlo. De otra forma, no es realmente perdón. Has hecho que alguien haga penitencia y se lo gane. ¿No te alegra que Dios no haya hecho eso contigo? No me he ganado mi perdón con Dios, no me he ganado mi salvación con Dios. No hay nada que pueda hacer para que Él me ame más. No puedo hacer nada para que Él me perdone. Es un regalo gratuito y debemos amar a otros de la misma manera que Cristo nos ha amado. El perdón de Dios y la salvación de Dios es un regalo. Solo debes recibirlo. No se gana a través de nuestro historial o buenas obras. Solo imagina, tienes 3 personas y deben nadar desde California hasta Hawái. Bueno, hay uno que no sabe nadar, se ahoga en los primeros 60 segundos. El segundo es un buen nadador, tal vez dure 1 hora y luego se ahoga. El tercero es un gran nadador y tal vez incluso aguante nadando un día entero. Pero él se ahogará también porque no tiene la fuerza para hacerlo. No llegamos a Dios con nuestra fuerza, no importa lo bueno que seas, no importa lo bueno que haya sido tu historial. La salvación es Dios llegando a nosotros. Es pura gracia y levantamos una mano de fe y recibimos lo que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia. La salvación es para ti, es un regalo, recíbelo hoy. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.